Le dicen, disculpa, tiene apagado el micrófono. Gracias, gracias. Bueno, le decía, primero les estaba saludando. Buenas tardes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Como siempre, deseamos que todos estén bien y que esta clase le estaba diciendo que ya se la ha enviado las capturas al grupo de WhatsApp. eh, Solamente falta la explicación, ¿no? Bueno, en el examen, los chicos que se han exonerado por curso, aquellos que no han faltado si he hecho dos Zoom, no hayan faltado en ninguno de los dos, tenga participación. Bueno, vamos a empezar. Ya sabemos nosotros que la mecánica estudia la cinemática y la dinámica, eso lo hemos explicado en clases anteriores. Eh, Sabemos que a qué se denomina magnitudes. ¿Alguien me puede leer qué son magnitudes? Cualquiera. Se denomina magnitudes a los atributos físicos mensurables, medibles de los objetos de las intersecciones entre ellos. Ya, muy bien. ¿Tu nombre? Burgos. Ah, ya, esa voz la tenía conocida. Ya, Burgos. Ya tiene dos participaciones con esta. Ya. Así como leyó Burgos, se denomina magnitudes a todos esos atributos, propiedades físicas que se pueden medir a todos los objetos, a todas cosas, todo lo que se puede medir, ¿no? ¿Alguien me puede leer qué son magnitudes escalares? Sí, listen, yo. Ya, sigue. Son aquellas representables por una escala numérica en la que cada valor específico causa un grado mayor o menor de la escala. Por ejemplo, temperatura, longitud y longitud. Ya, muy bien. Entonces, las magnitudes, como ustedes están observando y están leyendo también, este, las magnitudes escalares, dice, son aquellas que se representan por escalas numéricas. Nada más, o sea, simplemente son cantidades. Eh, Solamente se necesita especificar su número, nada más, o sea, su unidad. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, cantidades como la densidad, el volumen de un cuerpo, y todo eso son cantidades escalares. ¿Cuál es tu nombre, la que leyó? Mendoza, licenciado. Valesca Mendoza. Mendoza, ya, déjame buscar ya, Mendoza, listo. Esta es también tu segunda participación, Mendoza. Así como estamos viendo qué son magnitudes, magnitud es todo lo que se pueda medir, y hay dos tipos de magnitudes, escalares y las vectoriales. Vamos a ver quién lee las vectoriales. Yo le Las A ver, magnitudes vectoriales, en cambio, involucran mucha más información de la simplemente representable en una cifra y requieren además de un sentido o dirección específico. muy bien, Dentro de, un, ya, sigue. dentro de un sistema de referencia determinado, por ejemplo, velocidad, fuerza, etc. Ya, tu apellido Carrillo, licenciado. del B, ¿no? Sí. Sí, porque aquí hay dos de la. Muy bien, esta es tu segunda participación también. Ya, listo. Entonces, como ustedes escucharon de Carrillo, dice que son cantidades diferentes que las escalares. Las escalares solamente se especifican por una unidad, por un número. Pero las vectoriales necesitamos un poquito más que eso. Necesitamos magnitud, necesitamos dirección. Por ejemplo, cuando decimos que un auto se mueve, por ejemplo, a 20 kilómetros por segundo. Este, Ahí estoy nombrando una cantidad vectorial porque tiene el número y tiene la unidad. Y si, por ejemplo, yo digo, Carrillo se dirige al centro de la ciudad por el noreste, es una cantidad vectorial
Porque estamos describiendo la dirección donde se dirige. Por ejemplo, y tenemos varios ejemplos más, por ejemplo, de velocidad, de fuerza, y todo eso son cantidades vectoriales. Seguimos. ¿Qué apellido tú eres? Saquicilí, licenciado. Ah, ya, a ver, léeme eso. A Aquí ver, se lee. el vector resultante es el que se obtiene mediante una operación con vectores, cuyo resultado también es un vector. Vectores. A ver, el vector resultante dice, es el que se obtiene mediante una operación con vectores, cuyo resultado también es un vector resultante, ¿no? ¿Qué es el vector resultante? Es simplemente el vector suma. Si tú tienes un vector 1, un vector 2, vector 3, tú lo sumas y ese resultado se llama vector resultante. Por eso se le llama el vector suma. Ahora, los vectores se representan gráficamente y también tienen sus nomenclaturas, así como la química. Y los vectores también. Ahí tenemos la parte del vector. Sabemos que un vector es esta flecha. Es un segmento que se dirige hacia un punto, hacia una dirección, hacia un sentido. Pero esa flechita llamada vector, tiene su módulo. Ahí tenemos su módulo. ¿Qué es el módulo? El porte del vector. Y siempre nos dan por números. El módulo 5, 7, 8 metros, 40 unidades, etc. El módulo. También tiene el sentido. El sentido es de acuerdo donde se dirige la flecha. ¿Qué sentido? Norte, sur, este, oeste. Sentido derecho, sentido izquierdo, arriba, abajo, etc. Este punto que está aquí es el origen o el punto de aplicación. Origen, porque desde allí nace el vector. Y tenemos la dirección. ¿Qué es la dirección de un vector? Es el ángulo del vector. Vamos a hacer aquí, ¿no? Ahora la pregunta, ¿un mosquito es un vector? Sí. Sí. ¿Y Sí. por qué sí? A ver, ¿por qué sí? Porque él va de un lado hacia el otro. O sea, transmite. Esa es la palabra clave, bien. Sí es un vector porque es un transmisor de bacterias, parásitos, etcétera, etcétera, ¿no? Virus. Sí, ese es un vector. Claro, en el sentido de la salud, porque transmite enfermedades y se dirige hacia diferentes direcciones. Ese es un vector, claro, en la salud. Entonces ahí tenemos el mosquito. Muy bien, ¿cuál es tu apellido? Burgos. Ah, Burgos, ya van 3 Burgos. Listo. Ahora, mira, aquí tenemos una línea que con referencia al vector es formado un ángulo alfa. Y ese ángulo alfa puede ser beta, delta, cualquier ángulo que sea que forme con el vector. Esta es la dirección del vector. Nunca se olvide que cuando te hablan de dirección de un vector, te están hablando automáticamente del ángulo 20, 30, 40 grados. Ah, y si hablamos de ángulos, necesita urgentemente tener el instrumento para medir el ángulo. Seguimos. Mire, el módulo ya dijimos que el módulo simplemente es un número, ¿no? O llamado también la magnitud del vector A. ¿Y cómo se interpreta? ¿Cómo se escribe en el cuaderno? Así se escribe. Entre 2 líneas paralelas y la flecha en la parte superior. Allí como ustedes ven aquí en la pantalla, cuando veamos así, aquí se dice, se lee el módulo o la magnitud de A. Si es B, el módulo o la magnitud del vector B. ¿Entendido? Ahí tenemos que tener claro
cómo se escribe la magnitud o el módulo cuando tengamos que hallar el módulo o la magnitud. Vamos a graficar un vector. Vamos a empezar desde cero. Para graficar los vectores, cuando te dan ya la dirección angular, tienes que tener un instrumento para medir. Piensa cómo se llama ese instrumento, ya mismo te pregunto. El que tenga el nombre, me lo dice cuando le pregunte. Vamos a graficar primero con dirección de 60 grados. Ahí tengo la hojita cuadriculado con un plano cartesiano en el primer cuadrante. Yo puedo dibujar así o simplemente los 4 cuadrantes o dibujo un plano cartesiano de un solo cuadrante. Depende hacia dónde voy a dibujar el vector. Si me dice de 60 grados, cojo el instrumento para medir, mido 60, pongo el puntito aquí y el vector nace desde el origen aquí. Desde allí nace el vector y ahí tengo 60 grados. Ese es el vector de 60 grados. La pregunta, cuando se mide el ángulo, empezando desde el eje positivo de las X, se gira en contra de las manecillas del reloj, se considera positiva. Positiva. Mire cómo está moviéndose el cursor. ¿No? Para acá es positiva, en contra de las manecillas del reloj. Porque las manecillas se mueven de esta forma. Cuando se mueven en la misma dirección de las manecillas de un reloj, siempre los vectores van a ser negativos. Si es en sentido contrario, es positivo. A este es el 0. El 0 se mueve para acá, 60, 90. Así voy, 180, 270 y di un giro completo de 360 grados. ¿Sí? Pero cuando es negativo, empezamos desde aquí, desde 0, desde el eje de la X en 0, hacia abajo, ¿no? En el mismo sentido de las manecillas del reloj cuando es negativo. Si me dijeran 60 grados negativo, empiezo desde aquí hacia abajo. Y por aquí gráficos menos 60 grados. Vamos ahora a graficar un vector con dirección de 120 grados. Tengo plano cartesiano. Y pongo el instrumento para medir grados. Más o menos ubico, porque si aquí es 180 grados, a 120 le quitamos 60, más o menos por acá. Allí, 60 grados. Positivo en este sentido, 120 positivo. Vamos a hacer ahora uno negativo. Negativo dice que empieza desde el eje de las X positivo aquí, pero hacia abajo. Significa que si es 80, si tiene aquí 90, allí ya está el vector, mire, hacia abajo. Menos 80 grados, en sentido contrario del anterior. Pero si queremos tener una referencia, sería en igual que las manecillas de un reloj, cuando los ángulos son negativos. Ahora viene una pregunta. Ahora sí. ¿Cómo se llama el instrumento para medir ángulos? ¿Quién lo puede Graduador. decir? Graduador. El nombre técnico, ¿cómo es el nombre técnico? Transportador. Transportador. No, el nombre técnico, ¿cuál es? Pero ya le voy a decir la respuesta. Ahí tenemos. Para mire, mí el graduador. mire. Dos tipos, el de 180 grados y el completo de 360 grados. Yo siempre recomiendo que compren el circular. Esto está costando en el mercado 70 centavos, 40 centavos, este de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman esos? Se llama goniómetro. Ese es el nombre técnico, goniómetro. El nombre vulgar, el nombre conocido es graduador. Usted lo compra como graduador. Si usted va
a comprar y dice, deme un goniómetro, nadie le va a saber qué es lo que usted quiere. Usted lo van a tener caminando de aquí para allá. Goniómetro. No, si aquí no vendemos goniómetro, dígale al profesor que le escriba bien. No, ese es el nombre técnico, el nombre científico. Así como las plantas. Todas las plantas tienen su nombre científico, pero nosotros las nombramos con el nombre popular, o sea, el vulgar, el popular. Igual, hay muchas cosas que tienen sus nombres científicos, sus nombres técnicos, pero nosotros siempre nos expresamos en forma común, donde todo el mundo conoce. Bueno, ya conocen que se llama goniómetro. Ya de aquí en las próximas clases, cuando yo les diga, ¿compraron su goniómetro? Usted me dice, sí, profe, y lo enseñan. Cogen la pantalla, abren la cámara y lo enseñan. Aquí está mi goniómetro. Y compré uno circular. ¿Cuánto te costó? 75 centavos. Si es más grande, mientras más grande es, les cuesta un poco más, ¿no? Seguimos. Ahora sí. Para estudiar, vamos a estudiar la suma de vectores por los métodos gráficos y analíticos. Para los métodos gráficos tenemos la suma de dos vectores por el método del triángulo y el paralelogramo. También tenemos para sumar más de dos vectores, se llama el método polígono, y después vamos a estudiar resta de vectores. Eso quiere decir que hoy vamos a estudiar, solamente vamos a sumar uno, dos vectores, nada más, dos. La próxima clase vamos a sumar más de dos, ese se llama método del polígono, y hacemos resta de vectores. Estos métodos son gráficos, o sea, no necesitas de cálculos matemáticos. Hay que dibujar vectores y así sumando, dibujando vectores hasta hallar el vector suma, que es el vector resultante. Y el método analítico, ahí sí, ahí son procesos matemáticos. Vamos a ver sistema bivectorial, que significa cómo sumar solamente dos vectores. ¿Qué método vamos a usar? El sistema n vectorial para sumar más de dos vectores. Ya el método analítico significa entra a altas matemáticas. Y hay que aplicar la ley del seno y del coseno, lo que vimos en trigonometría plana. Ahora sí, vamos a lo primero. Vamos a sumar vectores por el método gráfico. Hay método del triángulo y el paralelogramo para sumar solamente dos vectores. Y si queremos sumar más de dos, ya debemos usar otro método que se llama el método del polígono. Vamos a sumar esos dos. Ya aquí salimos porque ya. Vamos a ver, aquí tengo una hojita cuadriculado de cuadros. Ejemplo 1, vamos a sumar los siguientes dos vectores por el método del triángulo. Aquí te pongo un vector, vamos a nombrarlo vector A y vector B. Tengo esos dos vectores, uno el negro y el otro el morado, lila, como le llaman. No sé si estarán el mismo color del lado de ustedes. Ahora, ¿qué dice acá? A ver, vamos a ver a Yance. Ahí está Yance por ahí, Melanie Yance. Sí, licenciado. Ya, listo. Lo que está de amarillo, léeme, lo que te estoy señalando. Suma dos vectores por el metro triángulo. Consiste en ubicar los vectores uno a continuación del otro, conservando su dirección y magnitud, cabeza y cola. Eso. Muy bien, gracias, ya te anoté. Dice que para sumar dos flechitas, estos dos vectores, por el método del triángulo, primer método del triángulo, es el que estamos viendo, método del triángulo, dice que para sumar necesitamos colocar los vectores uno a continuación de otro. Pero tenemos que conservar su ángulo, su magnitud, su dirección, su sentido. Eso, el sentido, la dirección y la magnitud. No tenemos que, por el hecho de que voy a sumarla, voy a unir uno con otro, no significa que voy a cambiar su dirección, o sea, su medida angular.
Este método del triángulo también se llama cabeza y cola. También se llama. Vamos a hacer. Mire por qué se llaman métodos gráficos, porque no vamos a usar nada de matemáticas todavía, aún cuando entremos métodos analíticos. Estos son métodos gráficos. Ahí pongo el primer vector, tú puedes empezar por el primero o puedes empezar por el segundo, no importa, empiezo por el primero, vector A, y como me dicen que para sumar dos vectores por el método del triángulo, dice que ubico los vectores uno a continuación del otro, o sea, uno a la cabeza con la cola. Esto de aquí va acá, mire, uno a continuación de otro. Ahí, eso es todo, eso es el vector B. Y para finalizar, aquí viene uno, los dos vectores, con el vector resultante. El vector resultante se une con el origen de la cola del primer vector con la flecha o la cabeza del segundo vector. Así. Es el vector resultante o vector suma. Si está entendido, vector 1, ubico, mire el vector 1, ni cambié su forma, el porte, no cambié su dirección, no cambié ni el sentido. Y el otro lo ubico a partir de la flecha. Uno la flecha del primero con el origen del segundo, allí. Hasta allí. ¿Y cómo cierro el sistema? Con el vector resultante, que es el vector suma. ¿Entendido? Sí. Ya, listo. Vamos con otro. Estamos método del triángulo. Vamos con este ejercicio. Sumar por el método del triángulo estos dos vectores. Ahí tengo vector A y el vector B. Entonces, para sumar dos vectores gráficamente por este método del triángulo, simplemente lo vamos a ubicar en sentido de continuar un vector con otro, ¿no? Pongo allí. Ah, pero aquí me da una dirección de 40 grados. O sea que el vector 1 tiene 40 grados hacia el vector 2. Pilas cuando me dan grados. ¿Qué hago? Bueno, aquí tengo el papel. Voy a ubicar el vector que está a 40 grados. Aquí tenemos el vector 1. Vector 1, primero ubico el vector 1. Y como ya me están dando chicos y chicas, pilas, dirección, o sea, grado, aquí en esta punta de la flecha hago un plano cartesiano chiquitito. Mire, chiquitito. Y con el goniómetro mido 40 grados. Y allí ubico el vector B. Mire, aquí está el plano cartesiano pequeño con lápiz, con líneas no continuas. Entonces, aquí está un plano cartesiano, pongo el goniómetro, 40 grados más o menos por acá. Y allí tenemos. Una continuación otra y se acabó. Es el vector B. Y para terminar, cerrar el sistema, cierro con el vector resultante. Mire. El vector resultante coincide con el origen del primero, origen con origen, y flecha con flecha con el segundo. Vector resultante. Fácil. Ahora sí, vamos con el otro método del paralelogramo. Vamos a ver, de los que ya no han participado. Vamos con Sánchez. Sánchez, léeme lo que está allí. ¿Qué es un paralelogramo? Sí. Es una figura geométrica formada por dos lados de igual longitud y paralelos. Eso. Si el profesor me dice voy a sumar vectores por el método del paralelogramo, primero tengo que saber qué es un paralelogramo. Ese es un paralelogramo. Es una figura geométrica formada por dos lados de igual longitud, pero paralelos. Miren. Estos dos son iguales, pero es diferente que el de acá. Este es igual con el de acá y este es igual acá. Si ustedes tienen este concepto, se les va a hacer muy fácil sumar vectores por este método llamado paralelogramo.
Solamente usamos el método del triángulo y del paralelogramo cuando tenemos dos vectores. Vamos a ver con otro chico. Vamos con Castro. Castro. Para sumar dos vectores por el método del paralelogramo se ubican ambos vectores desde su origen como punto común y el vector resultante también parte del origen entre los dos vectores. Muy bien. Para sumar dos vectores por el método del triángulo antes, se ponían uno a continuación de otro, pero esta es otra cosa, que para sumar dos vectores por este método llamado del paralelogramo, dice que se ubican ambos vectores, se unen desde sus orígenes, desde el origen, donde nace el vector. Ahí se unen los dos. En el anterior era cabeza y cola, uno a continuación de otro, pero en este método es desde el origen. Vamos a ver, ahí tenemos una hojita cuadrada, perdón, con cuadritos. Vamos a sumar por el método del paralelogramo estos dos vectores, vector A y vector B. Ahí están en cualquier lado. Para sumar por estos dos métodos tenemos que conservar su dirección, su sentido, su magnitud. Ahí tenemos la otra hojita. Me dice que para sumar el paralelogramo, uno, origen con origen, vamos primero. Ahí tenemos A y el B. Mire, origen con origen, ahí está, vector A y vector B. Vector A y vector B. Ahí tengo. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Ir formando el paralelogramo de la siguiente forma. Del vector 1, de la flechita, de cada flecha, el vector 1 y la vector 2, van a salir líneas cortadas o va a salir líneas no continuas. Vamos a la flechita primero del vector 1, que está con verde. De tal forma que lo tengo que dibujar que se me vaya formando un paralelogramo. Miren, ojo. Miren, del vector, aquí del vector 2 primero. Y después del vector 1. Miren, se me formó el paralelogramo. De cada flechita. Estas líneas cortadas o no continuas que nacen del vector 2 es paralelo al vector 1 y también del vector 1 que sale de la flecha, líneas cortadas, tiene que ser paralelo al vector 2. ¿Ya? Y profe, ¿dónde va el vector resultante? Como los dos se pegan en el origen, el vector resultante también va a salir de aquí del origen allí. Es el vector resultante. Vector A, vector B, y es el vector resultante entre la suma de los dos. ¿Entendido? Tiene que ir formando el paralelogramo. Vamos con el último. Tenemos vector 1 y vector 2. Ahí tenemos, tú puedes empezar por el 2 o puedes empezar por el 1. Aplicamos propiedad conmutativa en los vectores, no importa el orden como vas a empezar. Aquí tenemos el vector 1 y como dice que en el vector, el método del paralelogramo, origen con origen, acá van a ser el otro. Allí, vector 2. Y ahora voy a ir formando el paralelogramo. Vamos a ver, si yo empiezo con el vector 1 de la flechita, pongo una línea acá de tal forma que se vaya formando ya el paralelogramo. Miren. ¿Ya? Y de la flechita, el vector 2, cierro. Y se me formó el paralelogramo. Y el vector resultante, el vector suma, nace de la unión de los dos también. Donde nacieron los dos aquí en el origen, estoy señalando, ahí sale el vector resultante. Vector suma. ¿Fácil o no fácil? Sí. Muy bien, ahí tenemos la actividad número 13. Ya creo que se les envié. Bueno, eso es todo, chicos. Nos vemos. Bendiciones para todos. Hagan sus tareas.